tal? Bienvenidas a este espacio de Plenilunia, que en estos días de confinamiento y de reclusión que nos obligada, pues estamos más abiertos a estas opciones tecnológicas, y por eso nosotros ahora, a través de esta línea y en nuestros diferentes canales, en redes sociales, en YouTube, que estás viendo este espacio, te traemos a una especialista de primer nivel para hablar sobre no le abramos la puerta a la violencia dentro de nuestro hogar en estas épocas de encierro y de confinamiento. Tenemos con nosotros a la psicóloga Alejandra Bux. Bueno, ella en realidad es psicoterapeuta especializada en perspectiva de género y es directora general del Centro de Salud Mental y Género. Bienvenida, Alejandra Bux. Muchas gracias, Maribel. Mucho gusto de volverte a ver. Sí, gracias, porque tú ya en otras ocasiones nos has dado entrevistas, ya tenemos algunos videos contigo ahí en nuestro historial en Plenilunia, ya tenía rato que no teníamos contacto contigo, pero qué bueno que que estás aquí con nosotros. Te pregunto, ¿qué sugerencias y recomendaciones nos puedes hacer a nuestra audiencia, a nuestras lectoras de Plenilunia, en esta etapa en la que está siendo difícil para muchos? Luego los conflictos de pareja, que siempre los tenemos, es un tema que aquí recurrentemente tocamos, pueden exacerbarse en esta ocasión, sobre todo si estamos encerrados. ¿Cómo manejar esas situaciones y cómo evitar la violencia, Alex? Bueno, mira, Maribel, yo creo que estás tocando un tema que, aunque se han estado abriendo diferentes temas por esta contingencia, por esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, el tema de qué está pasando con las mujeres, especialmente por este confinamiento obligatorio, es un tema muy importante porque lo estaríamos abordando desde la parte que tiene que ver con mi área de trabajo, que es justamente las emociones, ¿no? Entonces, este confinamiento obligatorio para toda persona, no solamente para las mujeres, pues lo estamos viviendo como algo impuesto, como algo que no decidimos ninguna ni ninguno de nosotros, ni nosotras, ¿sí? Por otro lado, se está viviendo también como una especie, no como especie, sino un duelo, porque estábamos acostumbradas y acostumbrados a tener un ritmo de vida, no solamente de trabajo, de vida muy particular, al cual hemos tenido que ir renunciando poco a poco o de manera muy drástica. Entonces, claro, una de las, digamos, emociones que, digamos, se presentan o se han presentado sobre todo al inicio de todo este proceso, porque ha sido todo un proceso, pues es justamente esta emoción de la depresión por el hecho de estar viviendo un duelo porque cambió nuestro estilo de vida. Ahora, ¿qué sucede cuando tú me preguntas que qué pasa, digamos, específicamente con las mujeres ante este confinamiento? Pues resulta que tú bien sabes, porque justamente tu revista, que ya lleva pues muchos años, con diferentes formatos, siempre ha estado muy enfocado o enfocada hacia las emociones y las mujeres, ¿sí? Y me parece muy importante mencionar que, de hecho, ya la Organización Mundial de la Salud, hace no más de 2 semanas, sacó un artículo hablando de que a las mujeres nos está golpeando 3 veces más esta situación a nivel emocional que a los hombres. ¿Por qué? Porque resulta que para muchas mujeres el salir de casa a trabajar, porque se trabaja también dentro de casa, finalmente para algunas mujeres que viven violencia, salir de casa a trabajar es una especie de respiro, ¿sí? Es una especie de oasis en su cotidianidad. Y ahora tienen que estar conviviendo, muchas de ellas, y por eso han salido varios artículos donde se dice que se ha elevado la violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque muchas mujeres están viviendo con su agresor. Eso, oye, sí, muchas mujeres y hombres quizá. Finalmente, en efecto, nosotros, también, de nuestras seguidoras, el 90% son mujeres, pero nosotros siempre buscamos tener ese enfoque de equidad de género, hablándonos a nosotras mujeres, hablándole a mujeres, pero hay hombres que también nos escuchan, y nosotros como mujeres también queremos ser sensibles de ser empáticas con ellos. Entonces, ante esas situaciones,
¿Qué tipo de cosas nos puedes sugerir para no prendernos, para no engancharnos? Porque finalmente estamos encerradas por obligación, sí, como dices, y esas 3 pérdidas de las que hablas, sobre todo en las mujeres, nos agobian más. ¿Cómo manejarlas? Sí. Sí, bueno, mira, yo creo que una de las cosas más importantes es tratar de identificar cómo me siento, ¿sí? Ante esta situación, poder nombrar eso que estoy sintiendo, cómo se llama, es ansiedad, es angustia, es enojo, es depresión, es miedo, porque ha habido también toda una cantidad de miedo que hemos estado manejando tanto en lo personal como en lo colectivo. Y son emociones que ahora te estoy mencionando, y pues tienes toda la razón, no son, privativas de las mujeres. Los hombres también las viven. La única cuestión es que cada género manifiesta estas emociones de forma diferente por los roles de género y los estereotipos que están ahí presentes. Entonces, me parece muy bien que también demos espacio también para poder decir que tanto a los hombres como a las mujeres, sí, nos está afectando toda esta situación de duelo, de enojo, de depresión, de desesperación, de mucho miedo. Por ejemplo, hay mucha gente que tiene mucho miedo en relación al trabajo, en relación a qué va a pasar con la economía. De pronto incluso hay gente que está más temerosa de la economía que de lo que está pasando a nivel de salud, ¿sí? Entonces, exacto, sí, más estrés, es otro elemento que agregas. Y mira, sí, ese punto bien importante, Maribel, tiene que ver a nivel de género. Por ejemplo, tanto hombres como mujeres estamos con el temor quizás del trabajo al nivel que sea, pero por cuestión de género, como el rol de género del hombre ha sido por años el de proveedor, pues digamos que son los que están sintiendo mucho más temor por lo que está pasando con sus trabajos, porque está viendo, además es una realidad, está viendo despidos, y todo esto se va haciendo pues una bola de nieve de diferentes emociones que vive la mujer y el hombre. Y si estamos hablando de una convivencia en una relación heterosexual, ¿sí? Pues ¿qué pasa? Que entonces la mujer va a estar también sintiendo mucha depresión, el hombre se va a sentir también deprimido, puede haber una cuestión de explosión, ¿sí? Y tratar de manejar nuestras emociones, pues va a ser lo más sano. No es tan sencillo porque estamos confinadas y confinados, y digo no es tan sencillo, sin embargo podemos poner en práctica algo que se maneja mucho cuando se habla de violencia hacia las mujeres, que es el tiempo fuera. Es decir, si estoy muy enojada o muy enojado y estoy a punto de gritarte a ti como mi pareja, o de insultarte o de golpearte incluso, lo que tengo que hacer es literalmente respirar profundo y salirme a algún lugar en donde yo no esté cerca de mi pareja para no violentarla o violentarlo. Entonces yo creo que es muy importante, aunque los lugares a veces sean muy pequeños, a veces estamos en lugares que son pequeños, pues por la distribución, por las posibilidades. Entonces buscar un espacio que sea el espacio que quede claro que es tu espacio nada más, y que ahí no puedes, así sea un espacio de 1 por 1, ¿sí? Saber que en ese espacio tú vas a estar para poder sentirte tranquila. Sí, aunque sea en el tendedero o por donde está el boiler, o en un rincón en la ventana, o sea, donde te permitas respirar, claro, exactamente. Sí. O casi, mira, casi eso como, es importante. Ahorita que dices un rincón en la ventana, me haces pensar en la película de Pedro Infante que se llamó Un rincón cerca del cielo. Pues sí, exacto, ¿no? Entonces, que sea tu rinconcito exactamente, del cielo. Buscar ese rincón, quizás en la azotea, salir a caminar, a dar una vuelta, podemos salir con el cubrebocas, no pasa absolutamente nada. Lo que necesitamos es tener el contacto con lo que estamos sintiendo, y como te decía hace un rato, reconocer qué es lo que estamos sintiendo, cómo se llama y qué quiero hacer con esto que estoy sintiendo. Otra cosa que puede servir mucho, si se tiene la posibilidad, es tomar una almohada, tomar un bat, ¿sí? De béisbol, ¿sí? O una raqueta y golpear la almohada, ¿sí? Si estoy desesperada porque ya quiero salir, porque ya me desesperé, porque hay mujeres que están también con niños y niñas. Exacto, ¿sí? Es lo que te iba a decir, en el papel que tenemos como mamás, cuando hay niños chiquitos tenemos el rol de estarlos cuidando y el rol de maestras porque también tienen tareas, pero aparte el de trabajadora. Entonces en el mismo espacio tienes tus varias pistas de circo.
Luego es no es demasiado. sencillo, Alex, sí. Exacto, no es nada, Sí. nada sencillo y por eso Tenemos me que parece, darnos chance exacto, y por eso de me parece tan explotar. importante que estés tocando este tema. Justo como dices tú, tenemos que darnos el permiso como mujeres de explotar, pero de explotar de una manera que sea sana para nosotras mismas, ¿sí? O en el caso de los hombres también que exploten, sin embargo, no contra la pareja, sino que exploten, a lo mejor también hombres y mujeres pueden poner una especie de punching bag y golpear ese punching bag. La cuestión es sacar, mira, una de las cosas más importantes es poder movernos, mover el cuerpo. Entonces, no necesitamos necesariamente salir de casa para mover nuestro cuerpo, estirarnos, respirar. Al respirar podemos inhalar e incluso, bueno, aquí mismo lo voy a hacer, yo puedo inhalar y hacer esto. ¿Sí? Profundo. Y al exhalar, que el aire salga como una especie de descanso, o si lo quiero sacar con un enojo, como con un grito, pues también hacerlo igual. Entonces, pero no gritarle al otro, sino gritar por otro lado. Ese es el punto, de no enfrentarse, evitar sí, el enfrentamiento. Claro. Y la otra parte, Maribel, la otra parte muy importante es poder sentarnos, si se puede, a dialogar con la otra persona, ¿sí? A dialogar con mi pareja, ¿sí? Para tener una comunicación lo más sana posible y poder poner reglas, qué se vale y qué no se vale en este confinamiento. No podemos relacionarnos de la misma manera que como si no existiera esta pandemia. La vida nos ha cambiado y tenemos que sentarnos a hablar y decir, a ver, ¿a ti de qué manera te ha afectado esto? A mí cómo me ha estado afectando y juntas, ¿no? ¿Cómo decidir, sí, llevar esta situación de tal manera que sea desde un lugar de paz, de relaciones de paz y no de relaciones de guerra? Porque ya de por sí esta pandemia se está viviendo como una especie de guerra. Entonces, sí, no metamos la guerra a nuestra casa. Exacto. Tratemos, intentemos. Yo sé que de pronto es fácil quizás, o se puede pensar que es fácil decir, pues sal, corre, exhala, inhala. Sí, yo sé que a veces puede sonar sencillo. Sin embargo, para algunas personas puede ser muy benéfico, aunque también hay que tomar en cuenta que para aquellas mujeres que viven violencia de manera ya muy exacerbada, pues tienen que buscar el apoyo a través de líneas telefónicas donde se apoya a las personas con situación de violencia para poder hablar de esta situación y no quedarse con todo esto guardado. Sí, claro. Oye, una cosa muy importante que dices, Alex, la parte de identificar, en el momento que vas, se te está subiendo, ahora sí que se te está subiendo el calor a la cabeza, como dices, cuando te estás calentando. Exacto. Y no llegar más arriba cuando vas subiendo, es detectarlo, ¿verdad? Y cómo manifestarlo, en lugar de explotar, ok, dices, salte o despéjate, vete a tu rincón y esto, pero ¿cómo detectarlo para que no siga subiendo? ¿En qué momento es dar el stop? Yo creo que una parte muy importante que puedo sugerirles a las personas, eso me queda claro que no todo el mundo lo vamos a poder hacer porque también implica un proceso. Sin embargo, puedo dejar, digamos que sobre la mesa la idea de que el contacto con nuestro cuerpo es muy importante. Ahorita que tú lo dijiste perfectamente bien, dijiste, se nos empieza a subir el calor a la cabeza, ¿sí? Sí. Ok, entonces, si yo siento que el calor se me sube a la cabeza, o siento que en el estómago, hay gente que siente el enojo en el estómago, ¿sí? Hay gente que siente el enojo en la cabeza, ¿sí? Hay gente que siente el miedo como palpitaciones en el pecho. Entonces, lo que yo sugiero es que le hagan caso a lo que su cuerpo dice, ¿sí? Por eso hay una autora que ya falleció, una mujer que fue psicoanalista y que después decidió ya no seguir por el lado del psicoanálisis, porque ella decía que era muy importante validar lo que le pasaba a los niños y a las niñas en cuanto a la violencia. Y ¿qué significa validar? ¿Qué es validar cuando lo dices? Reconocer, ¿sí? Y decir que sí a ese niño o a esa niña, un papá, una mamá, un tío o una tía lo está violentando. Pero resulta que la Sociedad Suiza de Psicoanálisis de ese entonces no le estaba aceptando a ella esta propuesta. Ella fue la psicoterapeuta y psicoanalista Alice Miller,
Y de hecho, entre muchos de sus libros, tiene un libro que se llama El cuerpo nunca miente, ¿sí? Creo que con esto te estoy diciendo mucho de lo que trato de enfocar. Claro. Si yo siento, hay que hacerle caso. Si todo mundo decimos, a ver, siento una opresión en el pecho, a lo mejor es angustia, ¿sí? No estoy diciendo que para todo mundo, para mí quizás sea angustia, para otra persona puede ser enojo. Si yo le hago caso a mi cuerpo y me doy cuenta dónde mi cuerpo guarda sus emociones, entonces ese va a ser el primer foco rojo. Vamos a suponer, con el mismo ejemplo, que voy sintiendo esa opresión en mi pecho y entonces reconozco que no es depresión, que no es enojo, que es miedo. Y entonces una sugerencia sería escribir, sobre todo para las mujeres, escribir acerca del miedo que siento, platicarlo con alguien, ¿sí? Hablarlo conmigo mismo. Entonces, creo que hacerle caso a lo que nuestro cuerpo nos va diciendo es la manera más digamos, por un lado sencilla, sin embargo, a veces no es tan sencilla porque a veces tenemos bloqueado nuestro cuerpo. Lo que ayuda es la respiración. Entonces, a través de la respiración, siento mi cuerpo, ubico dónde está esa sensación, le pongo nombre al sentimiento y después lo libero, ya sea caminando, corriendo, hablando, gritando, escribiendo, para brincando, entonces, exacto, lo que sea, para el chiste que es no moverte dentro de nosotros, ¿no? Sí, de acuerdo, está fabuloso esas recomendaciones. Entonces, aprende, el cuerpo nunca miente, esa frase es clave, así le vamos a poner a esta cápsula, pero para detectar lo que está sintiendo nuestro cuerpo hay que identificarlo y, como dices, validarlo, o sea, reconocerlo y aceptar que estamos sintiendo eso. Y también lo que está sintiendo la otra persona, se entendería, ¿verdad? Porque puede ser que la violencia no sea de nosotros, sino del otro lado. También. Y entonces, ¿cómo también no reaccionar ante su agresión o ante su enojo del otro? O de exactamente, la otra. Y digamos, esta pregunta que me haces también me parece muy importante, porque entonces la cuestión aquí ya no tiene que ver tanto conmigo, sino con cómo la otra persona puede estar a lo mejor desesperada o desesperado o angustiada o angustiado, y a ver, ¿yo qué voy a hacer con lo que le pasa a la otra persona? Bueno, no me voy a responsabilizar de lo que le pasa a la otra persona, porque no me toca responsabilizar, pero lo que sí puedo hacer es evitar que lo que le pasa a la otra persona me lastime a mí, y de ahí que venga también la parte también de utilizar el tiempo fuera. A ver, si yo empiezo a ver que mi pareja, que mi hijo, que mi hija, que mi sobrina, que mi sobrino, que está conviviendo conmigo, que mi mamá, que mi tiempos, exacto, tu mamá, tu papá, ¿sí? Y si estoy viendo esto y empiezo a notar, porque conocemos a la gente con quienes convivimos, ¿sí? Entonces empiezo a notar que ya se le empieza a fruncir el ceño, entonces yo lo que hago es tiempo fuera para mí y la que se sale soy yo, ¿sí? La que se va soy yo, y trato o intento evitar la discusión para que una vez que a la persona se le haya pasado esta sensación de angustia, de enojo, de desesperación, pueda haber una mayor comunicación mucho más sana y no solamente asertiva, sino más bien desde un lugar de mucho respeto, porque estamos en este momento todas y todos bajo mucha presión, Maribel. Por más que tratamos de hacer diferentes actividades, de llevar más o menos nuestra rutina aparentemente igual, todas y todos estamos bajo mucha presión mundial, no solamente en el país. Exacto. Entonces estamos escuchando una de las recomendaciones que yo les hago a través, y he venido haciéndolo a través de los espacios en donde he podido compartir a partir de esta contingencia, es que traten de escuchar la menor cantidad posible de noticias. Sobre todo, yo no estoy diciendo que nieguen la situación. Lo único es, busquen noticias que sean fidedignas, ¿sí? De fuentes. Y no se llenen de noticias porque es un bombardeo que hace que muchas personas, que, por ejemplo, yo me pongo a pensar, he estado muy reflexiva sobre el hecho de que hay personas que ya de por sí tenían algún tipo de trastorno emocional. Por ejemplo, quizás la parte obsesiva, la parte compulsiva. Yo me pongo a pensar en todas esas personas y digo, y que no están diagnosticados. Exactamente, pero por ejemplo, hay personas que
antes de esta cuestión del coronavirus, ya se lavaban las manos 50 veces al día. Entonces, vamos a pensar, además están en confinamiento, y a ver, ¿qué está pasando con esa persona y qué está pasando con la gente que está a su alrededor, si es que tiene gente a su alrededor? Entonces, yo creo que sí, por eso mismo yo insisto, ok, escuchemos noticias las más fidedignas posibles, pero no tantas, porque de verdad lo único que hacen es alimentar más nuestro miedo, nuestra confusión. Llevemos a cabo las medidas de precaución que nos va dictando la Secretaría de Salud, y con eso, de verdad, apeguémonos a eso, y eso va a ayudar a que no sintamos tanto temor y terminemos actuando el enojo o el temor con la persona menos indicada, que sería en este caso, ya que lo estás enfocando más hacia la pareja, de pronto termino actuando ese sentimiento con la pareja. Sí, bueno, digo, lo que pasa es que luego con la pareja es con quien hacemos nuestro punching back, ¿no? Exactamente. los rounds, sí, y eso, pero sí, finalmente es con los seres queridos que convivimos más intensamente, es con los que se llegan a dar eso, así. Ay, Alex, pues mira, son cosas súper importantes que nos das y tus consejos. Lo que tocaste de salud mental es bien importante, pero bueno, pues aquí el tiempo es limitado, ya se nos está agotando, entonces espero que haya otra oportunidad para tocar el aspecto de trastornos o salud mental en esta situación. Claro que sí, con todo gusto. ¿Sí? Muchas gracias, Alejandra Box, directora general del Centro de Salud Mental y Género y psicoterapeuta especializada en perspectiva de género. Gracias por acompañarnos en Plenilunia. Muchas gracias, Maribel, y mucho éxito. Y los esperamos a ustedes en el siguiente espacio Plenilunia.